Estimados colegas docentes y ciudadanía en general, el Colegio de Profesores de Perú, en su afán de mantener informado al magisterio peruano y de la región Tacna en torno a la aprobación de esta ley 32.242, que modifique el artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial, y para exponer las implicancias negativas de esta ley, hemos invitado al profesor Fernando Gamarra Morales en su calidad de vicedecano del Colegio de Profesores de Perú, región Tacna. Agradecerle al profesor Edgar Astete López, ¿no? Vicedecano regional del Colegio de Profesores de la región Tacna, ¿no? Y como él dijo, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial, que ha sido modificado por esta ley, por la Ley 32.24.2, que fue publicado el sábado 11 de enero de este año. Bien, aquí habla sobre destitución por faltas o infracciones muy graves. Y al hablar de infracciones muy graves, nos estamos refiriendo a delitos. Así es, aquí está, delitos. Bien, en primer lugar, esto ha sido una modificatoria. Y esta modificatoria solamente ha sido en dos literales y ha incorporado un nuevo numeral, nada más. Después todo siempre ha estado. Por ejemplo, no presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada, eso es una falta o infracción muy grave, pasible de destitución, ¿no? Y acá han incrementado otras normas, ¿no? Por ejemplo, también dice haber sido condenado por delito doloso. Todo aquel profesor que haya tenido, pues, una condena por un delito ha sido destituido. Y esto no es novedad, ya se ha dado esto, ¿no? Profesores que tenían, pues, condena desde cuando eran universitarios, los han destituido. Acá en Tacna, por ejemplo, había un profesor de 63 años, que hará, pues, unos 8 años, 10 años, lo destituyeron, ¿no? Porque tenía una condena cuando él era universitario, ¿no? Entonces lo destituyeron. Y no es el único caso, también existen otros, ¿no? De que lo han destituido por tener una condena por delito doloso. Delito doloso significa que lo hacen con premeditación, ¿no? Inclusive acá en TAN ha habido pues una directora de UGEL que ha sido destituida solamente por no cumplir lo que señala la ley de reforma magisterial. Solamente por ese simple hecho ha sido destituido, porque tuvo una condena por este delito, ¿no? Y se le destituyó. Indudablemente que esto ya había cumplido todas las instancias de apelación, ¿no? Y al llegar a la final ya se puso como cosa juzgada. Bien, veamos. Aquí tenemos ya la ley más grande para poder diferenciarlo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, dice bien claro, ¿no? Es causal de destitución la transgresión por acción u omisión de los principios, de los deberes, de las obligaciones, de las prohibiciones en el ejercicio de la función docente, consideradas como muy graves, nada más, ¿no? Y también se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución. Pasible significa una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, no presentarse a la evaluación, eso ya estaba. Haber sido sancionado por delito doloso, eso también ha estado desde el año 2012, ¿no? Haber sido condenado con pena privativa de la libertad en primera instancia, eso que está resaltado, esto es lo que ha sido modificado. Y también esta parte que dice, ¿no? Por delito contra la libertad sexual, delito de apología de terrorismo, delito de terrorismo y sus formas agravadas y delito de tráfico ilícito de drogas. Esto también ha sido incorporado por incurrir en actos de violencia
o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. Eso lo vamos a analizar más adelante. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. Si causa daño grave, eso es pasible de destitución. Pero no significa que en primera instancia. Eso tiene un proceso. Y para que sea destitución tiene que haber causado daño grave. No significa que porque yo le levanto la voz a un estudiante, significa que ya me van a destituir. Como por ahí, erróneamente, algunos colegas comentan. No es así. Bien claro dice, maltratar física o psicológicamente. Si uno le levanta la voz a un estudiante, no significa que es un maltrato psicológico. No significa que le está causando un daño grave. Tiene que causar daño grave. Bien, realizar conductas de hostigamiento sexual y acto que atente contra la integridad, tipificados como delitos en el Código Penal. Ahora acá esto también ha sido incrementado. La acción del proceso administrativo disciplinario es imprescriptible para las referidas conductas de hostigamiento sexual que atenten delitos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual. Contra esos dos dice que esos son imprescriptibles. En el Código Penal, los únicos delitos imprescriptibles son pues los delitos de lesa humanidad y los delitos de guerra. Entonces sería algo contradictorio, de ahí todos son prescriptibles, de ahí sería contradictorio que en este caso sea imprescriptible. Es decir, que después de unos 15 años, 20 años, 30 años, pueden volver a sacarlo otra vez, ¿no? Recurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad, inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político y así, incurrir en reincidencia en la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos o 5 discontinuos en un periodo de 2 meses. Eso ya estaba también. Lo único que se ha modificado es lo que está con resaltador amarillo, nada más. Y este literal J, eso fue implementado aquí en esta ley en el año 2016. Dice, haber sido condenado por los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, etcétera, del Código Penal. ¿Cuáles son esos delitos? ¿A qué se refiere? Al cobro indebido, al peculado doloso, a la concusión, a la malversación, al cohecho pasivo, al soborno, a la corrupción, al aprovechamiento indebido del cargo, al tráfico de influencias y al enriquecimiento ilícito. Esos son los delitos que menciona este literal J. Y así, ¿no? Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en 2 ocasiones, con cese temporal, es pasible de destitución. Es decir, en el tercer proceso administrativo es pasible de destitución. Eso también ya estaba. Aquí, ¿qué es lo que dice acá? En el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas que incurren en la falta señalada en los literales D, E, F, G y H. 5 literales. Acá está. D, se refiere a acto de violencia. E, maltratar física o psicológicamente. F, conducta de hostigamiento sexual. G, concluir de trabajo en estado de ebriedad. Y H, inducir a los alumnos a participar en marcha. Ellos, dice ahí bien claro, iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el proceso es retirado de la institución. Retirado significa a través de una separación preventiva. Sigue percibiendo su sueldo, pero mientras no termine la investigación, ¿no? Para ver si es que procede o no procede la destitución o una sanción o posiblemente no tiene culpa de nada. Y eso es bien claro ahí. Son faltas señaladas. ¿Cuáles son las faltas? Ahí ya se los acabo de leer y los vamos a volver a revisar.
Después, este numeral ha sido incluido acá. Dice, procede la institución de oficio en forma automática, sin proceso administrativo y con impedimento de ingreso o reingreso a la carrera pública magisterial, ¿no? Los que hayan incurrido en las infracciones previstas en los literales B y C. ¿Cuáles son B? Haber sido condenado por delito doloso. Se supone cuando ya es cosa juzgada, cuando han terminado de apelar a todas las instancias. Y C, haber sido condenado con pena privativa de libertad en primera instancia por esos 4 delitos: contra la libertad sexual, apología de terrorismo, delito de terrorismo y tráfico ilícito de drogas. Nada más. Contra esos delitos hay destitución automática cuando ha sido condenado en primera instancia, nada más. Sigamos viendo. Siempre hablamos de pasible de destitución, ¿no? Se consideran faltas o infracciones muy graves pasibles de destitución. La palabra pasible, pues, es sinónimo de susceptible, ¿no? Que puede o que es capaz de padecer. O sea, puede ser destitución. Todo va a depender de la investigación, de las circunstancias, de los hechos, ¿no? Entonces, no es que es pasible de destitución, inmediatamente lo destituyen. Eso no significa. ¿Qué dice? Vamos a analizarlo por numerales. El 49.1 dice, es causal de destitución la transgresión. Ahí no dice pasible, ahí dice es causal de destitución la acción o omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones. Acá están los principios en el artículo 2. Principio de legalidad, principio de probidad, principio de mérito y capacidad, principio de derecho laboral. Quien transgrede estos principios, apertura de proceso administrativo disciplinario. También dice los deberes, y los deberes están en el artículo 40 de la ley. Ahí tenemos todos los deberes: cumplir de forma eficaz el proceso de aprendizaje, orientar al educando, respetar los derechos de los estudiantes, presentar evaluaciones médicas y psicológicas. Es un deber, ¿no? Que si no va, proceso administrativo. Eso está desde el año 2012. Antes de continuar con este artículo 49, quiero hacer un breve paréntesis y hablar sobre el artículo 44 de la ley, que habla de medidas preventivas. Claramente señala, el director de la institución educativa separa preventivamente al profesor y da cuenta al director de la UGEL cuando existe una denuncia administrativa o judicial contra este por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual. No necesariamente a estudiantes, puede ser a cualquiera. Hostigamiento sexual en agravio de un estudiante. Eso sí, directamente, solo a estudiantes. Apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, y delitos de corrupción de funcionarios y delitos de tráfico ilícito de drogas. Eso está en el artículo 44. Fue por eso que ha sido incorporado en el artículo 49. Así como incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de las personas y contra el patrimonio que impidan el normal funcionamiento de los servicios públicos. Acá hay que diferenciar dos cosas. Cuando existe una denuncia por violación a la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología de terrorismo, delito de corrupción, tráfico ilícito de drogas, contra esos 6 se separa preventivamente al profesor. Ese es uno. Y también se separa preventivamente al profesor por incurrir en actos de violencia que atenten contra derechos fundamentales de la persona y el patrimonio. Pero estos derechos tienen que impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. No significa que porque yo le levanto la voz a un estudiante, estoy atentando contra los derechos fundamentales de la persona. Los derechos fundamentales de la persona están en el artículo 2 de la Constitución.
son 24. Derecho a la vida, derecho a estar informado, derecho a reunirse pacíficamente, derecho a la educación. No. Pero ahí no dice, por levantarle la voz al alumno, ya, inmediatamente, destitución. No dice eso. Vamos a seguir analizando esta parte del artículo 44. ¿Qué dice? Se separa preventivamente al profesor cuando existe una denuncia administrativa judicial, y ahí están los seis delitos: violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio del estudiante, apología del terrorismo y todo lo que hemos dicho. Y también por incurrir en actos de violencia que atenten contra dos situaciones. Primero, los derechos fundamentales de la persona, y segundo, el patrimonio. Y estos, si atentan contra los derechos fundamentales de las personas, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos, o que atenten contra el patrimonio, que también impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos. ¿Cuáles son, por ejemplo, estos derechos? Por ejemplo, el derecho a la educación. Entonces, me impiden o atenta contra mi derecho a la educación, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos, de la institución educativa. ¿Cómo puede ser? A través de no permitirme entrar a la institución educativa, a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia. Cierran el local, toman el local. Eso es un acto de violencia y se separa preventivamente al profesor por incurrir en esos actos de violencia. Lo otro es quienes atenten contra el patrimonio, que impidan el normal funcionamiento de los actos de violencia. ¿Cuáles son? La destrucción de los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles, pues, el local, propiamente dicho, quienes destruyen, quienes incendian, quienes rompen paredes, etcétera, ¿no? Quienes tiran una bomba, algo así. Y los bienes inmuebles, todos los materiales, carpetas, pizarras, materiales didácticos, etcétera. Bien, esos son. Y esto no lo digo yo, esto no es una interpretación que yo la doy. Esto está pues en los fundamentos de una sentencia del Tribunal Constitucional, que está publicada en el Diario Peruano el 24 de abril del año 2015. Ahí bien claro dice, ¿no? Contra los derechos fundamentales de las personas. Hay algunas malas interpretaciones que dicen, por ejemplo, le gritó al estudiante, atentó contra su derecho fundamental. Inmediatamente, destitución. Así no es. A eso no se refiere. Y tampoco se refiere que hay que separarlo, necesariamente. ¿No? Se separa cuando hay toma de local, cuando impiden el ingreso a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia. Ahí se está atentando contra el derecho a la educación, que es un derecho fundamental de la persona. Uno de los 24 derechos que está en la Constitución. Bien, volvamos al artículo 49. ¿Qué dice? Solamente hay dos modificaciones de dos literales y se incorpora un nuevo párrafo. Ahí está. ¿Qué decía? Haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, apología de terrorismo o delito de terrorismo en sus formas agravadas. ¿Y qué lo que hice ahora? Haber sido condenado con pena privativa de la libertad, ya sea efectiva o suspendida, en primera instancia por delitos y delito de tráfico de drogas. Bien. Otro, F, realizar conducta de hostigamiento sexual. ¿Qué es lo que dice? La acción de proceso administrativo y disciplinario es imprescriptible. Y como ya les dije, los únicos delitos imprescriptibles en lo penal son los delitos de lesa humanidad y de guerra. Nada más. Entonces es incoherente esto, ¿no? Y se incorpora un nuevo párrafo, dice, procede destitución de oficio, en forma automática, sin proceso administrativo y con impedimento o reingreso a la carrera pública magisterial, los que hayan incurrido en infracciones previstas en los literales B y C del párrafo 4.2. B y C. Bueno, acá tengo el B.
haber sido condenado por delito en primera instancia. Contra esos 4 delitos, nada más. 4 delitos. Nada más. ¿Cuáles son? Libertad sexual, delito de apología, terrorismo y tráfico ilícito de drogas. Nada más. Contra esos 4 delitos, en primera instancia, se destituye al profesor, sin proceso administrativo, de manera automática, de oficio. Eso es lo que dice este nuevo párrafo que ha sido incorporado. Sigamos analizando, desmenuzando esto. Acá está. En el caso que los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas que incurran en las faltas señaladas en los literales D, E, F, G y H. 5. Ahí están los 5. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. Ya lo hemos detallado. ¿A qué se refiere? Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. Causando daño grave. Si no causa daño grave, no es pasible de destitución. Realizar conducta de hostigamiento sexual. Todo eso son faltas, no son delitos. Claramente lo dice la ley. Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad no es un delito, es una falta. Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político no es un delito, es una falta. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el nuevo párrafo incorporado? El 49.6. Dice, procede la destitución de oficio de manera automática, sin proceso administrativo y con impedimento los que hayan incurrido en las infracciones previstas en los literales B y C. ¿Cuál es el literal B? Ahí está. Haber sido condenado por delito doloso. Delito doloso. Cualquier delito. Haber sido condenado. No lo dice, pero se supone que ya ha pasado todas las instancias de haber apelado y ya es algo que está como cosa juzgada. Ahí se destituye. Y la C, haber sido condenado en primera instancia por los 4 delitos que les he dicho. Contra la libertad sexual, apología de terrorismo y sus formas agravadas y tráfico ilícito de drogas. Esos 4, nada más. Así, 4. Nada más. No es que porque le llamé la atención a un estudiante, ya me van a destituir. No es así. No estamos en contra de esto. Aquí lo vemos de manera más clara. El director, profesor, auxiliar de educación y personal administrativo. Esta ley ahora está incluyendo además al personal administrativo. Solamente era a los profesores que pertenecen a la ley de la reforma magisterial, pero ahora está incluyendo al personal administrativo. Que incurre en faltas. Ahí están las faltas. ¿Cuáles son las faltas? Hostigamiento sexual en agravio de un estudiante. Eso no es un delito, es una falta. Incurrir en actos de violencia. Y esto está en el artículo 44 de la ley. Incurrir en actos de violencia que atenten, ahí está, con 2 cosas, los derechos fundamentales y el patrimonio. Y ambos tienen que impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. Derechos fundamentales, derecho a la educación. No me permiten ingresar, me cierran la puerta, toma el local. Ello es una falta. O contra el patrimonio, destrucción. ¿Cómo se atiende contra el patrimonio? Destrucción de los bienes muebles e inmuebles. Y además, la ley también dice maltratar física o psicológicamente causando daño grave, hostigamiento sexual, concurrir al centro de trabajo, en estado de ebriedad, inducir a los alumnos a participar en marchas. Y también
por cometer delitos, no, violación contra la libertad sexual, apología del terrorismo, delito contra el terrorismo, tráfico ilícito de drogas. Esos 4, nada más. Vamos a ver cuál es la diferencia pues entre libertad sexual y hostigamiento sexual. Claramente lo dice ahí. Libertad sexual es el derecho a las personas a decidir sobre su sexualidad, sin miedo a la violencia o a la represión. Es decir, utilizar el cuerpo como lo desee, seguir una u otra orientación sexual, aceptar o hacer las propuestas que se prefiera, expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, el amor, la expresión emocional, etc. Contraer o no matrimonio, divorciarse y establecer otro tipo de asociaciones sexuales responsables. La violación a la libertad sexual es un delito, lo que se conoce como violación sexual. El hostigamiento sexual, eso es un delito. ¿Eh? La violación a la libertad sexual es un delito. Pero el hostigamiento sexual, según esta ley, es una falta. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se manifiesta a través de conductas o comentarios de naturaleza sexual no deseados por las personas que los reciben. Puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento, viajes, eventos, chistes ofensivos, despectivos, presiones para conseguir, comentarios inapropiados, dibujos, caricaturas, fotos ofensivas, ¿no? El hostigamiento sexual puede tener consecuencias psicológicas como humillación, baja autoestima, pérdida de motivación, etc. ¿No? Esas son las diferencias. El artículo 49.4 de la ley de la reforma magisterial dice, el profesor que incurre en faltas, ahí están las 5 faltas, acto de violencia o causar grave perjuicio contra derechos fundamentales, miembro de la comunidad educativa, impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos, ya lo hemos explicado, maltratar psicológicamente o física al estudiante, causando daño grave. Ejemplo, ¿cuáles son los daños graves del maltrato psicológico? Depresión, ansiedad, baja autoestima, tendencia al suicidio, incapacidad del estudio, etc. Pero eso no lo dice el director. Eso quien lo tiene que determinar es el médico. Y en este caso, pues el médico es el psiquiatra, no es el psicólogo. Hostigamiento sexual, acto contra la integridad, esos son faltas. Es ir al colegio en estado de ebriedad, inducir a los estudiantes a participar en marcha política. Entonces, cuando ocurran esas faltas, el profesor es retirado de la institución educativa a través de la separación preventiva, para que se inicien las investigaciones para ver si procede o no un proceso administrativo disciplinario, pudiendo ser destituido. Por eso dice pasible de destitución. Puede ser destituido, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Puede ser suspendido, o como puede ser absuelto, o como puede ser sancionado. Nada más, esas son faltas. Pero también el profesor que cometa delito, por ejemplo, una condena por delito doloso, robo, secuestro, fraude, homicidio intencional, homicidio doloso, como sea, o culposo, ¿no? O cualquier delito, pero que tenga una condena ya firme, una condena declarada como cosa juzgada, es decir, que haya seguido todas las instancias, todas las apelaciones. Ahí el profesor es destituido automáticamente. Eso está desde el año 2012. O aquellos que tengan una condena en primera instancia de los 4. Ahí están los 4 delitos: violación contra la libertad sexual, apología al terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas y tráfico ilícito de drogas. Por estos 4 delitos, una condena en primera instancia, el profesor es destituido automáticamente sin proceso administrativo. No puede ingresar o reingresar a la carrera magisterial. Cuando digo ingresar es ingresar como nuevo, ¿no?
Esto de acá, esta condena en primera instancia, vulnera el derecho al debido proceso garantizado por la Constitución. Y no es que estemos en contra de esto. Lo que estamos en contra es el derecho al debido proceso. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Puede seguir otras instancias, se declara inocente y regresa nuevamente. Y lo que no queremos es eso, que el violador, que hace apología, al terrorista, al que hace tráfico ilícito de drogas, que no regrese, que se le dé toda la sanción de acuerdo al debido proceso para que no regrese. Eso es lo que tanto el sindicato, el SUTEP, como el Colegio de Profesores de la región Tacna están observando. No es que porque se le levanta la voz al estudiante ya nos van a destituir automáticamente. No es eso. Y acá dice bien claro, toda persona tiene derecho a la libertad de la seguridad personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Entonces, en la primera instancia no significa que ya es responsable, porque tiene derecho a seguir a la segunda instancia, inclusive hasta la Suprema. Y acá el artículo 139 de la Constitución dice que los principios y derechos de la función jurisdiccional, dice que es el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Tiene que haber instancias. Y esas instancias se llaman la pluralidad de instancias. Y ahí bien claro lo dice. El derecho a la pluralidad de instancias forma parte del debido proceso judicial. Eso está en el fundamento 4 de una sentencia del Tribunal Constitucional. Así como dice, todos los que participen en un proceso judicial tienen que tener la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza. Tiene que haber pluralidad de instancias. Entonces, destituir al docente que comete delito, eso es coherente con los fines de la educación. Y de eso estamos a favor. Y ahí tenemos los fines de la educación, formar personas capaces. Entonces no puede haber, pues, no puede haber educadores que estén dentro del magisterio y puedan formar personas capaces y que sean a la vez que cometan delitos de terrorismo, de apología, de tráfico ilícito de drogas. Eso es incoherente, ¿no? Estamos a favor de esto, pero también estamos a favor de que se vea todas, pues, las instancias, el debido proceso. Quienes a través de cometer un delito transgreden o vulneran derechos, ellos no deben de impartir educación. Sería contradictorio, pues, que impartan educación los que cometen delitos, transgreden o vulneran derechos, o bienes o valores constitucionales. Estamos de acuerdo que sean destituidos automáticamente, tal como dice la ley, si es que cometen uno de estos 4 delitos: violación contra la libertad sexual, apología de terrorismo, delito de terrorismo y tráfico ilícito de drogas. Ellos deben de ser destituidos, porque sería contradictorio que ellos sigan impartiendo educación, porque sería también incoherente con los fines de la educación, ¿no? Pero para que este acto de destitución quede firme, se debe respetar el debido proceso. Caso contrario, la persona puede ir a instancias superiores, hacer valer su derecho de apelación, y si le dan la razón, anulan su destitución y regresa. Y lo peor de todo es que le tendrían que pagar
todos esos años que ha demorado estas apelaciones, tendrían que pagarle porque le han causado perjuicio. Entonces, esta modificatoria de ley es inconstitucional. A eso nos estamos refiriendo. Y aquí está, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Separar al docente de la carrera magisterial por haber incurrido en un delito común de especial gravedad es congruente con la finalidad de educación. Y otra sentencia dice así, no, otro fundamento dice así, es paradójico que la educación sea impartida o transmitida por quienes transgreden o vulneran los derechos, los bienes o valores constitucionales. Así es. Bueno, hasta ahí todo lo referente al análisis parte por parte de esta nueva ley, ¿no? Y estamos seguros de que tanto el SUTEP como el Colegio de Profesores van a tomar cartas en el asunto para instituir esto. Para derogar una ley se necesita, solamente se puede hacer a través, con 5.000 firmas, el SUTEP lo va a iniciar para ir en contra de esta ley o para cambiar esta ley, dejarla sin efecto, o por iniciativa de los colegios profesionales o por iniciativa de algún legislador, ¿no? De algún congresista. Y hasta aquí agradecer, pues, como voy a decir, al Colegio de Profesores y espero, pues, que esto haya aclarado muchas dudas en todos los colegas. Muchas gracias.